Los Ángeles, la ciudad de los sueños, donde la fama es prometida en cada esquina y las luces del estrellato eclipsan cualquier sombra. Pero, ¿y si detrás del brillo hubiera un abismo? ¿Y si los mayores misterios de Hollywood no estuvieran en los guiones, sino en la propia realidad? Los Ángeles, 15 de enero de 1947. Un hombre camina temprano por la acera de una calle tranquila, cerca de la avenida Norton, en el sur de la ciudad. El sol aún lucha por atravesar la niebla cuando se detiene de repente. Al otro lado del terreno, baldío. Algo. Por un momento cree que es una muñeca. El cuerpo está colocado de forma extraña. Brazos levantados, piernas abiertas, ojos vacíos mirando al vacío. Y lo más perturbador, está cortado por la mitad. Separado con precisión quirúrgica, desde la cintura hacia abajo, sin una gota de sangre, ninguna pista aparente, ningún ruido, ninguna prisa. La ciudad despierta con un silencio cortante que resuena entre los periódicos de la mañana. Llega la policía, también la prensa, y lo que parecía un crimen aislado pronto se convierte en algo mucho más grande. La víctima, una joven de 22 años, con cabello oscuro, labios pintados de rojo y un pasado envuelto en promesas y fracasos. Su nombre era Elizabeth Short, pero el mundo la conocería por otro nombre, la Dalia Negra. El caso más brutal y misterioso en la historia de Hollywood acababa de comenzar. Y cuanto más profundo se cavaba, más la ciudad mostraba su cara oscura, donde fama, silencio y perversión se mezclaban en un juego sucio que nunca se resolvería. Antes de convertirse en un cadáver expuesto al mundo, Elizabeth era solo una chica común, con un sueño demasiado grande para el mundo en el que vivía. Antes de convertirse en noticia, Elizabeth Short era solo una chica intentando encontrar un lugar en un mundo que no daba espacio a chicas como ella. Nacida en Boston, hija de padres separados, creció con la idea de que la belleza podía ser su salvación. Era vanidosa, elegante, y aunque no tenía dinero, siempre encontraba la manera de parecer una estrella. A los 22 años se mudó a Los Ángeles como tantas otras, con una maleta, un lápiz labial rojo y el sueño de ser descubierta. Pero la ciudad es una ilusión con dientes afilados. Elizabeth saltaba de cuarto en cuarto, de un favor a otro. Conocía productores, soldados en descanso, aspirantes a actores, hombres con promesas fáciles, promesas que siempre terminaban en silencio. ¿Trabajos reales? Casi ninguno. ¿Papeles en películas? Ninguno. Su belleza llamaba la atención, pero eso era todo lo que recibía. Atención. Era vista como enigmática, pero nadie parecía conocerla realmente. Los periódicos la describirían después como la morena fatal, una femme fatale salida de una película noir. Pero eso era una invención, una versión vendible. En realidad, Elizabeth era frágil. Tenía problemas respiratorios, tenía miedos, necesitaba cuidado, pero recibió deseo. Quería ser amada, pero fue usada. Ella no era la Dalia Negra, era solo Elizabeth. Y entonces desapareció por 6 días. Cuando reapareció, ya era demasiado tarde. El cuerpo había sido encontrado. Pero las preguntas apenas comenzaban, y la primera de ellas era ¿quién la mató y por qué? Era el crimen perfecto para ser resuelto. El cuerpo había sido limpiado, sí, pero no enterrado ni escondido. Quienquiera que lo hizo quería que fuera encontrado. Y más, quería que fuera recordado. La escena no tenía sangre, pero alrededor del cadáver la tierra mostraba marcas sutiles de movimiento. La policía recogió huellas dactilares, fotografías, testimonios de vecinos, y descubrió que Elizabeth había sido vista días antes en varios puntos de la ciudad, con diferentes hombres, en hoteles, bares, restaurantes.
Cada pista parecía abrir una puerta, pero al cruzarla, el pasillo siempre estaba vacío. Fue identificada por sus huellas dactilares, y pronto el teléfono de la comisaría comenzó a sonar sin parar. Amantes, conocidos, curiosos, algunos decían saber quién era el asesino, otros que habían visto algo. Un hombre afirmó haber escuchado gritos en una casa abandonada días antes. Una mujer decía haber visto a Elizabeth entrando en un coche negro. Un cartero entregó una carpeta dirigida al periódico Los Angeles Examiner. Dentro, el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotografías y una agenda, todo cuidadosamente limpiado con gasolina, sin huellas dactilares. El asesino estaba jugando con la policía. Era como si dijera: yo los estoy viendo, pero ustedes no me verán a mí. El Departamento de Policía de Los Ángeles movilizó todo. Fueron más de 150 sospechosos interrogados. Cientos de pistas examinadas, pero ninguna respuesta concreta. Nada. Como si, en medio de la multitud de voces y pruebas, la verdad se hubiera disuelto. La ciudad observaba, fascinada y horrorizada, pero detrás de los flashes de la prensa había algo más. Un patrón, un perfil extraño y una conexión que comenzaba a emerger entre Elizabeth y ciertos hombres con bata blanca. Médicos.com. Un pasado más oscuro que cualquier guión de Hollywood. Pasaron semanas. La ciudad seguía con sus fiestas, sus estudios, sus promesas, pero entre bastidores de la investigación, algo se movía despacio y peligrosamente. Un testigo desapareció. Un hombre que afirmaba haber escuchado gritos en una casa abandonada desapareció antes de declarar. Otro, que decía conocer a un exnovio violento de Elizabeth, fue encontrado muerto, oficialmente por sobredosis. La prensa, hambrienta de titulares, especulaba sobre todo mafia, violación, venganza, fetiches. Pero había un hilo común entre varias pistas. Médicos Elizabeth fue vista varias veces en clínicas pequeñas, algunas ni siquiera registradas legalmente. Una de ellas vinculada a un médico retirado, conocido por realizar procedimientos alternativos, abortos ilegales, tratamientos experimentales, terapias con métodos poco ortodoxos. Una enfermera anónima contó haber visto a una mujer parecida a Elizabeth entrando en esa clínica días antes de su muerte. Nunca más apareció. El nombre que comenzó a sonar con más fuerza era el de un hombre respetado, influyente, con conexiones políticas y un historial militar impecable. Dr. George Hodel, cirujano, esteta, culto, tumigui. Según vecinos, extraño, muy extraño. Había rumores de fiestas bizarras en su mansión Art Deco, presencias ilustres, mujeres jóvenes, máscaras ritual. La policía llegó a investigarlo discretamente, por otro caso relacionado con su hija. Pero ¿cómo enfrentarse a alguien tan poderoso sin pruebas? Las autoridades retrocedieron. El caso se enfriaba. Pero la impresión era clara. El asesino sabía lo que hacía. Sabía cómo cortar un cuerpo sin error. Sabía dónde esconderlo. Y sabía, sobre todo, cómo callar. El nombre de George Hodel desapareció, por un tiempo, hasta que décadas después, su propio hijo haría un descubrimiento perturbador, y todo volvería a salir a la luz. Décadas después del asesinato de Elizabeth Short, el silencio que cubría el caso comenzó a derrumbarse. ¿Quién rompería esa barrera? Nadie menos que el propio hijo del médico más sospechoso de la investigación. Steve Hodel creció escuchando rumores, sombras que rondaban la vida de su padre, George Hodel. Pero la verdad salió a la luz cuando, una tarde cualquiera, encontró una caja olvidada en el ático de la mansión familiar. Dentro, cintas grabadas, voces, susurros y una confesión.
Velada, en cintas antiguas, el médico comentaba detalles de la vida de Elizabeth, de su belleza, sus miedos, sus debilidades, algo más. Había referencias a procedimientos quirúrgicos, cortes precisos, técnicas que solo un cirujano habilidoso sabría aplicar. El miedo en su voz, el tono frío. Steve se dio cuenta de que eso era más que una conversación casual. Era una admisión velada, una evidencia que podía derribar décadas de silencio e impunidad. Pero cuando Steve decidió llevar las cintas a la policía, ya habían desaparecido, como si alguien las hubiera removido del archivo, sin rastro. El hijo del hombre más temido en Los Ángeles, con valentía y miedo en el corazón, intentaba hacer justicia, enfrentando no solo el legado oscuro de su padre, sino un sistema que parecía querer enterrar la verdad para siempre. La ciudad seguía mirando el glamour y los reflectores, ignorando al monstruo al acecho, y la pregunta permanecía: ¿quién realmente mató a la Dalia Negra? ¿Y por qué? Las cintas de George Hodel no eran simples grabaciones, eran un diario sombrío, un mapa hacia un laberinto de secretos que Hollywood intentaba enterrar desde hacía décadas. En un fragmento, la voz del médico aparece fría, casi burlona. Ella no era solo un cuerpo, era una obra por esculpir. Cortes precisos, cuidadosos, estudiados para provocar dolor sin alarma, referencias a rituales, no simples supersticiones, sino actos meticulosamente planeados, palabras que apuntaban a algo más que un asesinato, algo ritualístico, y mientras hablaba en medio de la voz contenida, había un miedo sutil, el miedo a ser descubierto. Steve Hodel, al escucharlo por primera vez, sintió el peso de una culpa jamás admitida. Era el sonido de un monstruo atrapado en su propia confesión. Sabía que eso debía salir a la luz, pero al intentar entregar las cintas a la policía, se encontró con el ensordecedor silencio de la burocracia. Las cintas habían desaparecido. Ningún registro, ninguna explicación. Era como si el poder hubiera silenciado la verdad. La sombra de George Hodel parecía extenderse mucho más allá de su muerte. Pero Steve no se rindió. Publicó un libro, expuso evidencias, enfrentó amenazas e incredulidad. La Dalia Negra se había convertido en un fantasma, no solo para Los Ángeles, sino para la historia del crimen, un misterio envuelto en sangre, silencio y secretos que nunca deberían haber visto la luz del día. Y aún así, la pregunta permanece, insistente y fría. ¿Quién mató a Elizabeth Short? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer Hollywood para que la verdad nunca fuera contada? Las cintas desaparecieron de las manos de la policía. Documentos desaparecieron. Testigos se callaron para siempre. Y la ciudad de Los Ángeles siguió su brillo, sumida en ilusiones. La Dalia Negra se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de belleza y horror, misterio y decadencia. Pero para pocos, la historia era más que eso. Era un grito ahogado, un recordatorio de que, bajo el glamour de Hollywood, existe un abismo que pocos se atreven a enfrentar. La justicia, en este caso, parece haber sido sacrificada en el altar del poder y el miedo. Y aunque los detalles hayan sido ocultados, el impacto de ese crimen permanece, una sombra que se arrastra a través del tiempo. Elizabeth Short no era solo una víctima, era una advertencia, un eco del silencio de todos aquellos que desaparecieron sin explicación, engullidos por la noche de la ciudad de Los Ángeles. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero la pregunta que queda, resonando en el silencio, es clara. ¿Cuántos otros misterios, cuántos otros secretos esconde Hollywood tras sus reflectores?